Contestando a la pregunta de Angie Sánchez Tallero, ¿cree usted que actualmente ocurren los mismos sucesos que describe Vallejo tan magistralmente en su novela? Bueno, hoy en día ya, digamos, tanto los pueblos como la actividad minera, ¿cierto?, se han modernizado, ¿no? En los tiempos en los cuales Vallejo establece el tiempo y la hora, ¿no? En ese tiempo, pues, muchos pueblos de la sierra, sobre todo, estaban abandonados. Y efectivamente, Vallejo impone una cuota, ¿no?, digamos, de inocencia, ¿no?, creando un pueblo bastante alejado de todo lo que sería la civilización. O sea, prácticamente como un panfleto, ¿no?, él intenta realizar aquí una especie desarrolla una especie de tema en relación con un pueblo que realmente se asemeja mucho a los pueblos indígenas cuando recién llegó Colón a América, ¿no? Recordemos que cuando se da ese choque de mundos, pues los pueblos americanos, sobre todo los antillanos, que reconocen a Cristóbal Colón, no, básicamente, digamos, desconocían por completo lo que era la civilización europea. Entonces, eso es básicamente lo que Vallejo impone acá. O sea, un pueblo, crea un pueblo inocente, libre de cualquier tipo de conocimiento de lo que es el metal, digamos, mira, decía su valor intrínseco, ¿no?, comercial, ¿no?, libre de conocimiento de todo lo que es actividades de compra-venta, ¿no? Entonces, para ellos, básicamente, lo que importa es la solidaridad, a un recurso con el cual ellos se puedan mantener, no tienen ambiciones más allá, ¿no? Por tanto, ese pueblo, digamos, es un pueblo básicamente utópico. Un utópico porque no creo yo que pueda existir un pueblo así en la tierra, ¿no?, que no sepa ni siquiera el valor de lo que significa su subsuelo y su suelo, ¿no? De esta manera, dos tipos como son los hermanos Marino, ¿cierto? Ellos se dedican básicamente a usufructuar de ese pueblo, ¿no?, abusar de su inocencia, ¿no?, y de paso embaucarlo, quitándole tierras, ¿no?, a cambio de algunas chucherías, ¿no?, que no tienen valor. Entonces, eso realmente es una cuestión muy profunda, ¿no? ¿Por qué Vallejo impone un pueblo así? Con el fin de que uno, por lo menos al leer la obra, sienta el impacto de lo que es justamente el burlarse de la inocencia de alguien, ¿no? Esa inocencia que tanto había él pregonado, porque realmente a quien en el fondo está ahí, ¿no?, simbolizando, es justamente a su propia inocencia, ¿no? César durante muchos años fue un hombre realmente confiado, confiaba en el mundo, confiaba en la gente, ¿no? Muchas veces le hicieron, digamos, le hicieron trampas, digamos, demasiado crueles. Por eso es que él, digamos, no confiaba mucho en lo que él llamaba el famoso bizantinismo peruano, ¿no? Inclusive desconfiaba inclusive de sus mismos compatriotas, los conocía demasiado bien como eran, ¿no? Por eso cuando él hace esta novela, ya, el pueblo de Colca y, digamos, la comunidad de los Soras, ¿no?, son símbolos justamente de esa inocencia que ya se perdió y que debería ser más bien edificante, pero que lamentablemente existen seres mestizos, ¿no?, que se apropian de todo lo que sería de ese pueblo, ¿no? Se dan el gusto, digamos, de usufructuar, de extorsionar, de robarle a un pueblo todas sus riquezas, ¿no?, a base de su pobre conocimiento, ¿no? O sea, se aprovechan de eso, de que el pueblo es confiado, de que el pueblo es humano, de que el pueblo no tiene mucho conocimiento, por eso son ellos aparentemente son más vivos que ellos y consiguen, ¿cómo se llama?, sacar provecho de todo lo que sería su recurso natural para ofrendarlo a la compañía minera que en ese momento está explotando los recursos, que en la novela se llama la Mining Company, ¿no? Entonces, estos sucesos hoy en día ya no serían, digamos, factibles de que existieran, porque hoy en día más bien las minas, ¿cierto?, y las compañías mineras que están allí, temen mucho a los pueblos hoy en día. Los pueblos hoy en día se levantan demasiado pronto. Antes inclusive de que la minería esté en su región, ya están pensando en el impacto ambiental que va a tener esto. Proyectos que han sido, digamos, muy interesantes en los últimos años han tenido que ser, digamos, olvidados. Por ejemplo, el famoso proyecto Conga, ¿no? El proyecto Conga fue con bombos y platillos una posibilidad de poder desarrollar la minería en la zona de Cajamarca. Pero lamentablemente, pues, la gente del lugar, los lugareños, la población en general, se lanzó en contra de esto, porque veía que había la posibilidad de que la minería
trajera, en vez de un gran desarrollo, trajera más bien muerte, desolación a sus recursos naturales. Sobre todo, ellos están muy convencidos de que los pastos, de que las aguas, ¿no? Los ríos, las lagunas, todo lo que sería el ambiente real, ecológico, ¿no? Natural, se pueda destruir por causa de las minerías, que son compañías que a veces no tienen políticas muy seguras en cuanto al desarrollo de, digamos, de medidas conservativas, ¿no? Más son extractivas que conservativas, básicamente, ¿no? Aunque algunas compañías, digamos, en los últimos años han demostrado que tenían políticas favorables al medio ambiente, sin embargo, aún continúa todavía esa idea de que las compañías no son del todo buenas, porque a la larga empezarán haciendo algo bueno y terminarán finalmente fastidiándolo todo, como suele suceder en casos, digamos, deplorables, como el que pasó, por ejemplo, La Oroya, ¿no? La Oroya es un caso bastante crítico porque esta ciudad fue mal manejada desde los principios de los años 1900, ¿no? Cuando los, digamos, norteamericanos se instalaron ahí, ¿no? La famosa Cerro de Pasco Corporation, esa compañía tiene una historia muy negra, ¿no? Cómo llegó hasta ahí para poder, digamos, hacerse de algún territorio. Inclusive ellos, digamos, lo eh, cercaban como si fuera una especie de colonia norteamericana, ¿no? Eso se ha visto a lo largo de la historia, no podemos tampoco ser ciegos ante eso, se vio, ¿no? Que era así, ¿no? Ellos, digamos, estaban acá, sacaban los minerales, lo enviaban al extranjero para que se procesara allá, ¿cierto? Nos daban cantidades irrisorias de lo que sacaban, o sea, sacaban mucho más de lo que nos pagaban por eso, ¿no? Y eso también tienen culpa mucho los gobiernos. O sea, vamos al hecho de que los gobiernos han sido realmente gobiernos que, en vez de trabajar por el país y hacerse respetar, lo que más bien han conseguido finalmente es ser chulillos del capital extranjero. Es capital extranjero que no debió llegar así. O sea, cuando uno toma un contrato, ¿no? Uno revisa antes qué cosa va a pasar ahí, ¿no? Impone sus condiciones. Aparentemente los gobiernos poderosos siempre tienen las de ganar, ¿no? Porque ellos, como son dueños de tecnología, entonces evidentemente tienen mucho que sacar, ¿no? De provecho. Digo que nosotros somos países, digamos, con tecnología de segundo orden o inferior. De hecho, no tenemos una tecnología todavía adecuada, ¿no? Por eso es que abusan de nosotros y dejamos que eso pase. O sea, tenemos gente entreguista que se lanza justamente a donar de esa manera los recursos con el fin de también sacar algo para el provecho, para el momento, para ellos, ¿no? Una cosa muy personal. Entonces, el Estado siempre se ha visto, digamos, cercado por gente de su mismo entorno, con nacionales, que han dado el visto bueno a que las compañías hagan lo que han querido pasar, ¿no? Por esa forma, digamos, la revolución blasquista trajo un poco de concientización en relación a eso. Por una parte, yo podía afirmar de que Velasco en ese sentido sí tuvo algo positivo, ¿no? Porque reafirmó el sentimiento nacional, pero al fondo de todo, finalmente, nos damos cuenta que somos países de tercer nivel, porque nunca hemos tenido una tecnología propia nuestra para poder decir sí, lo vamos a hacer nosotros mismos y vamos a desarrollar nuestra industria nosotros mismos, ¿no? Tenemos siempre que estar ligados al capital extranjero. Siempre que hablamos de eso, siempre se dice, ¿no? No podemos vivir sin el capital extranjero, ¿no? Lamentablemente, pues, eh, la historia nos dice, no, de ejemplos como estos, por ejemplo, en los cuales los pueblos se ven sacrificados y sus tierras, digamos, de origen también son usufructuadas porque hay malos manejos políticos, ¿no? Hasta inclusive entrados los años todavía 60, 70, las comunidades campesinas eran sorprendidas por reglamentos que venían de la capital con el fin de que sus tierras fueran usufructuadas por gente que no merecía tenerlas. Inclusive hoy en día, a pesar de que ha habido títulos de propiedad para mucha gente, hay gente, por ejemplo, que, ¿no? que se mete inclusive en las comunidades para sacar de ahí provecho, compra terrenos así en forma parcelas pequeñas, que va juntando y luego los vende y también igual saca, digamos, usufructo de eso. Y no se sabe cómo, digamos, si las comunidades campesinas tienen, por ejemplo, títulos de propiedad que son de muchos tiempo atrás. ¿Cómo es que permiten que algunas personas ingresen ahí, ¿no? Y compren todos esos terrenos, ¿no? Y finalmente los vendan como si fueran suyos, ¿no? Siendo terrenos de la propiedad misma de la comunidad en sí?
O sea, ¿cómo se puede dar eso, ¿no? ¿Qué reglamentos en el país regulan esto? Por eso, digamos, los sucesos hoy en día tratados en esta novela, digamos, tal como se ha dado así, no es factible que se den ya. Ya no, porque hoy en día los pueblos tienen más conciencia en relación con el impacto ambiental que sugiere una minería en su lugar. Hoy en día más bien ha habido un montón de levantamientos, caso de Gregorio Santos, por ejemplo, que luchó por Conga, ¿cierto? Se levantó, inclusive decían que Gregorio Santos era terrorista, decían justamente por esto. Y no se descarta que en el fondo sí exista algo de infiltración comunista en todo esto, ¿no? O sea, siempre los partidos de izquierda suelen siempre alborotar a la gente con el fin de que la minería no se lleve a cabo. O sea, ya han habido grandes proyectos mineros que han estado, digamos, en vías de darse y sin embargo no se han podido concretar porque la población lo ha impedido. O sea que hoy en día es muy difícil que a una comunidad indígena natural se le engañe de esa manera, porque ellos ya están, digamos, sobre aviso de lo que podría pasar cuando una minería se asiente en ese lugar y empieza a extraer los minerales. Luego saben bien qué cosa pasa, ¿no? Los ríos se contaminan, porque ¿a dónde van a botar relaves? ¿No? La naturaleza también sufre el impacto porque muchos bosques y muchos, ¿cómo se llama? Lugares o hábitats de animales, parques nacionales, santuarios nacionales también se ven afectados. El caso, por ejemplo, de Madre de Dios es un caso realmente fatal, ¿no? Ahí la minería ha entrado y ha hecho lo que ha querido. O sea, no ha habido ningún tipo de control para que esa selva virgen sea así, sea de esa manera destruida, ¿no? Casi convertida en un paisaje lunar. Pero, ¿dónde están las leyes que protegían al medio ambiente? ¿Dónde están? O sea, cuando se trata de usurpaciones, o sea, digamos, de extracción de recursos, y hay intereses de por medio en el Estado, esto se hace en el vista gorda y sencillamente no dicen nada, porque los intereses están profundamente enquistados en ellos, ¿no? Entonces, aquí en ese país de las maravillas todo es posible, pero lo que sí es, digamos, un poco probable es que pase lo mismo que pasó acá, en Colca, en el libro que se relata, ¿no? Que indígenas muy buenos, muy caritativos, son engañados cruelmente por los mismos connacionales suyos, ¿no? Que les quitan la tierra, se las compran por unos cuantos espejos o baratijas y luego esa tierra pasa a poder de las minerías para que ellos sigan usufructuando en el bazar que rentan tan, digamos, no, tan concienzudamente, ¿no? Entonces, tu respuesta, digamos, mi querida Angie, es esa, ¿no? Difícilmente hoy en día los pueblos se dejan engañar. Más bien, las minerías están sobre aviso de que los pueblos se pueden rebelar en contra de ellos si es que ven algún tipo de anomalía que perjudique su medio ambiente. Así que hoy en día ya no es factible ver, ¿no?, un pueblo como los Soras, tan inocente, que parecería ser un pueblo de los antillanos cuando llegó Colón, ¿no? Pero también me parece muy exagerado que Vallejo que un pueblo así, o sea, es un pueblo demasiado inocente, demasiado bueno. Lo que más bien pienso yo es que Vallejo estaba aquí parodiando un poco su misma inocencia, ¿no? Justamente, yo lo digo acá, en una parte de mi obra, ¿no? El trovador menesteroso, en el que el encanto. Permítame leerles un poco, acá en esa parte, ¿no? Justamente en la página número 28, ¿no?, yo hablo un poco de cómo César estaba trabajando en la novela, porque se sabe, repito, como lo dije en el video número 1, que la novela ya había sido escrita tiempo atrás, solamente que estaba acabando nada más, estaba un poco de acabado, o sea, al mismo lado. En la página 28 de mi cuento El trovador menesteroso, del que el encanto, lo digo así, dice así: se sentía como un alma de despojo, como el espíritu de un árbol deshojado, como su propio país, que ahora solo habitaba en sus sueños, y por el cual había concebido un inconfesable deseo de volver. Pero luego se arrepentía, tomaba su máquina de escribir y se aplicaba a la dura tarea de transportarse a su país de la única manera posible, viajando a través de la impronta fresca que había dejado aquella tierra lejana en su alma. Por entonces terminaba su obra El Tungsteno, la sierra hermosa, agreste, fría y sobrecogedora, tal como la recordaba. Los indígenas curtidos, ceremoniosos,
a los que llenaba con su espíritu de infantil humildad. Los extranjeros, oportunistas, que pretendían someter a su país en el puño de una sola mano. Las minas o socavones de la muerte, llenos de misterios y riquezas incontables, pero letales. La sobreexplotación de un peruano por otro, solo con el fin de complacer intereses ajenos a su pueblo, basados en el más puro y abominable servilismo. Esto último quizás era lo que más le había atormentado y marcado desde muy pequeño, y ahora lo reproducía con la creación de los hermanos Marino, mestizos verdaderos monstruos de ambición, sádicos y rastreros, hombres de mala raza, que hacen sentir su poder sobre el sexo exuberante de las mestizas más hermosas, más pobres e inalcanzables para el corazón magnánimo del indio, el Zora, que era él. De ese modo, puedo decir finalmente que lo que estaba haciendo César en esta novela era un poco parodiar su propia inocencia, ¿no? La misma que impone un poco también en Paco Yunque. Si tú observas un poco ¿cómo se llama? El comportamiento del pueblo Zora, se parece mucho al comportamiento de Paco Yunque, ¿no? Una obra que también estaba trabajando por eso entonces, y que finalmente cuando quiso él, ¿cómo se llama? ¿No? Editarla, hubo gente que dijo, no esperaba que fuera así, es demasiado triste para un niño, ¿no? Ahí también Vallejo también sufrió bastante porque había dedicado horas enormes a ese cuento fantástico y maravilloso que es justamente Paco Yunque, ¿no? En todo caso, entonces, en esta novela podemos ver justamente un pueblo bastante exageradamente inocente, ¿no? Y llevado a su ruina por viles y rastreros mestizos, ¿no? Como decía el famoso Huamampora Ayala, los mestizos jamás han amado a los indios, ¿no? Los odian como si fueran peor que los mismos españoles, realmente. Entonces, eso justamente es el gran problema del tungsteno, ¿no? El tungsteno tiene un problema grande, que es, digamos, cómo podemos engañar a nuestros pobres indígenas para robarles su tierra y entregarlos a las compañías mineras de tal forma de que no nos cueste nada, ¿no? De manera más fácil y sencilla, solamente en base a su pobre ingenuidad, ¿cierto? Eso, mi querida Angie, hoy en día ya no es posible ver. Respondí a tu pregunta.